Ok, hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa noche. ¿Cómo están? ¿Con sueño? ¿Cansados? ¿Abatidos? Yo le decía a una persona hasta hace unos momentos: preséntame tu problema que yo te presentaré a quién es el que arregla esos problemas o a la solución a tus problemas. Así que yo le digo en esta noche, sea cual sea su problema, su enfermedad, su angustia, preséntela delante del Señor y Él sabrá qué hacer con ella. Bueno, estoy feliz, estoy contento, está viendo frutos de lo que fue la conferencia matrimonial. Ay, ya bien, veníamos preparándonos y el día de ayer recibí un mensaje diciendo: pastor, gloria sea a Dios por esa palabra que nos dio. Después recibí a otras personas diciéndome: qué bueno, me da gusto haber recibido esa palabra, la tomo, etc. Ahora, el asunto no está en haberla oído, ¿recuerda? Principio. Sino está en ¿qué? En ponerla en práctica. Porque uno de los principios que vimos, o algo que toqué, un lema, dije: la fe no es suficiente. No basta con que tú tengas fe. Puedes pasarte orando por un cambio en tu vida. Puedes buscar principios bíblicos para que aprendas cómo cambiar tu vida. Eso es fe, porque crees que lo puedes hacer. Pero la fe no es suficiente, porque la fe sin obras o sin ponerla en práctica está muerta. Por eso es de que usted encontrará muchísimas iglesias que están padeciendo falta de crecimiento espiritual, falta de madurez, falta de todo. Lo tienen todo, pero les falta todo. Los matrimonios haciéndose pedazos, los hijos, los familiares, en el trabajo, donde sea, por falta de poner en práctica los principios bíblicos. Y yo cuánto anhelo, fíjense, cuando yo también exponía, les decía: hoy en día la iglesia tiene cientos y miles de kilómetros de longitud, y eso es verdad. Porque si hablamos del cristianismo, hay millones de cristianos a nivel mundial. Entonces yo decía, ciertamente la iglesia de hoy tiene, comparado a la iglesia de Jesucristo o la iglesia apostólica, hablando de en el tiempo de los apóstoles, la iglesia de hoy tiene cientos de kilómetros de longitud. Es larga, es grande, pero comparada a la iglesia de hoy a la de los apóstoles, la iglesia de hoy tiene un poco de perímetro o centímetros de profundidad. No puede llegar una enfermedad a tu vida porque estás derribado. No te puede picar un mosquito porque ya no sabes qué hacer. No puedes tener un problema, ya sea en el trabajo, en la escuela, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. No puede pasarte nada porque no hayas cómo hacerle. No tienes profundidad. Tienes longitud en cuanto a una carrera de aprendizaje, pero no está bien establecido en cuestión a cimientos, porque cualquier cosa que viene, ¡boom!, ahí vas para abajo. Pastor, no sé cómo hacerle, pastor, fíjese. Se entiende las personas que son nuevas, tomando como referencia el testimonio, con el permiso de nuestra hermana Senia. Ella decía: hay momentos que no me siento así, 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 pero gracias a Dios porque está alguien allí, una amiga, una hermana que me da aliento y boom, para arriba. Ok, con ellos se entiende, pero ya personas que me digas que tienes tú 2, 3 años, como los discípulos con Cristo, 3 años, eran hombres que iban aprendiendo con todo y sus torpezas, pero he escuchado de pastores: 3 años basta para que tú tengas un crecimiento, ya más o menos te establezcas, y ya de ahí en lo adelante pues crezcas y vueles, levantes alas. Pero resulta que tenemos gente de 3 años en las iglesias que no ponen en práctica absolutamente nada. Bueno, pues vamos a retomar la enseñanza de esta noche. Y recuerden que estamos hablando y enseñando la clase de escatología bíblica, que es el mundo de la profecía,
que es el mundo de los acontecimientos venideros, que no estamos muy lejos de que ocurran, hermanos. Hoy más que nunca, aunque sabemos que el día y la hora nadie la sabe en la que el Hijo del Hombre ha de venir, tenemos entendido que según como vemos o vamos viendo el panorama profético, hay muchas cosas que ya la Biblia tiene establecidas y que parece ser que las cosas están avanzando a gran escala. ¿Usted se ha fijado cómo está en cuestión a lo que es la política armamentística? ¿Usted ha mirado por allá el Medio Oriente? No, ¿verdad? ¿Para qué vemos noticias, hermano? Con que Cristo venga yo me voy. Bueno, está bien. La situación no está fácil, hermano. Que a veces no me gusta tomar tiempo hablando de esto, pero es parte de la noticia de hoy en día. Usted métase y estudie qué es lo que está pasando en el Medio Oriente. Resulta que Israel ya tiene nuevos aliados, los cuales eran sus enemigos, ahora son sus amigos, hablando de los árabes. Hablando de Irán, está furioso porque los árabes, que son musulmanes, han traicionado un pacto que tienen entre ellos y ahora Israel tiene aliados. Y la cosa se está poniendo, como siempre he dicho, como una olla de agua hirviendo que está a punto de explotar. Estados Unidos tiene buques de guerra, submarinos y todo. La Unión Europea ha, no sé, un ejército grande que Francia, que Inglaterra ha lanzado o enviado ejércitos para que ellos van a tener un entrenamiento. Rusia está con las antenas paradas y les dice, si ustedes se acercan mucho, nosotros vamos a tener que actuar. Esto se lo voy a dejar nomás así a simple vista, hermano. La situación en el mundo no está fácil. Oiréis rumores de guerra o guerras y rumores de guerra. Sin embargo, ¿qué es lo que acabamos de leer? Todavía no es el fin. Estos son principios de dolores. Por eso, iglesia, a seguir viviendo una vida en santidad. Y precisamente en esta noche me toca hacer alusión a la explicación o a la definición de Mateo 24 y 25. Antes de eso voy a dar una introducción. Nosotros venimos hablando de la escuela que cree que la iglesia se va antes del arrebatamiento. Enseñamos la semana pasada el propósito del arrebatamiento. ¿Cuál fue el propósito? Entre 3, 4 puntos que dijimos que era para la glorificación del cuerpo y consumar la salvación. También dije que era para librar a los justos de la tribulación y salvarlos de la ira venidera. También dije, como inciso C, para que se den ciertos acontecimientos que tienen que ver con Cristo en relación con la iglesia, que son el tribunal de Cristo, los galardones y la boda del Cordero. Los que se preguntaban dónde está el texto que el hermano Leo nos prometió hace mucho respecto a esa gloria que habla un escritor, se encuentra en Filipenses 1, versículo 26, donde Pablo está hablando de esa gloria. Y quizá por ahí algún texto de otro, haciendo referencia. Ustedes cuando busquen o encuentren ese texto en la Biblia, vean si tiene abajo del texto ese de Filipenses 1, 26, si tiene algunos otros textos abajo, como textos paralelos, y pueden encontrar aún más información. Ok, ahora nos vamos a meter a explicar Mateo 24 y 25. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay iglesias o denominaciones, o hablando ya como maestro, hay escuelas que identifican a Mateo 24 y a Mateo 25 como que si la iglesia está aquí, en esto, en Mateo 24 y Mateo 25. Sin embargo, nosotros ya explicamos que Mateo 24 y Mateo 25 no tiene nada que ver con la iglesia. Y para hacer un poquito de recuento a los hermanos que no llegaron, abra su Biblia, fíjense, porque quiero que tenga sentido esta enseñanza. Mateo 24,
Nuevamente, lo voy a leer rapidito, los primeros versículos. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿De qué le están preguntando? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y nosotros estamos hablando de un ¿qué? Sí están captando. Le están hablando allí los discípulos: ¿qué señales habrá de tu venida? Yo entiendo que es la segunda venida, porque Cristo ya llegó con ellos. Ellos ya tuvieron la iluminación de que es el Hijo de Dios. Pedro, o discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres el profeta Elías, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes dicen ustedes quién soy yo? A ver, Pedro, yo tengo la respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tuvo una iluminación allí, Pedro. ¡Fum! Yo verdaderamente soy el Hijo de Dios. Dime, Nancy, ¿vas a decir algo? Sí, nada más. Hasta ese momento Jesús todavía no había hablado con ellos del arrebatamiento. En ningún momento les había dado como, digamos, como aquí, que les da un pequeño tip, por ejemplo. De la segunda venida. De la segunda venida, pero del arrebatamiento, que yo me acuerde, por lo menos, creo que en ninguna parte dice que él habló con los discípulos del arrebatamiento. Entonces ellos no sabían que iba a haber un arrebatamiento. Yes. Recuerden que ellos vienen enseñados por el Antiguo Testamento. Si esta cosa no sirve, tiren los celulares, por favor. ¿Ok? Escuchen. Recuerden que los discípulos no vienen enseñados por una doctrina nuevo testamentaria. Ellos vienen enseñados por una doctrina antiguo testamentaria, ¿ok? Que tiene que ver con los reyes, con los profetas, con la ley, ¿ok? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos darnos cuenta de que aquí los discípulos en Mateo 24 o Cristo no responde respecto a un arrebatamiento? ¿Por qué? Porque resulta que en todo el Antiguo Testamento absolutamente nunca se habla del arrebatamiento. El Antiguo Testamento, ningún profeta, ningún rey, ningún sacerdote, ¿qué era Gedeón? Juez. Así se manifestó Dios: profeta, reyes, sacerdotes y jueces en la dispensación antiguo testamentaria. Ninguno de ellos habló del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque ni Cristo existía, ni la iglesia existía. Usted se mete a internet y sí, le van a decir: la iglesia comenzó en Abraham, la iglesia comenzó en Adán, la iglesia comenzó, etcétera. Sí, hay gente que sí le va a decir y le va a pelear. Pero hermano, discúlpeme, la iglesia es un misterio. La iglesia es un misterio que fue revelado acá, en Cristo. Porque la iglesia nació cuando Cristo resucita, y después Cristo al resucitar le dice: váyanse al aposento alto y ahí recibiréis poder, serán embestidos de poder. Y es donde los teólogos dicen: ¿dónde nació la iglesia? Todos los teólogos, o su gran mayoría, te dicen que la iglesia nació en el aposento alto. Pero nosotros hicimos una corrección, porque dijimos: si nosotros estamos hablando de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, entonces la iglesia no nació en el aposento alto, como todos los teólogos dicen, porque solamente la iglesia es el cuerpo. Entonces la iglesia, ¿dónde nació? En Cristo. ¿Quién fue que resucitó? ¿Quién fue que se levantó? Cristo. Y Cristo es la cabeza. Entonces, ¿a partir de cuándo la iglesia nace? A partir de que Cristo
resucitó porque Él es la cabeza. Entonces dijimos, nos fuimos al sentido médico, al sentido del embarazo, que es lo primero que sale del conducto vaginal. Cuando un niño va a nacer, la cabeza, y luego viene el cuerpo. ¿Qué fue lo primero que salió a la luz en cuestión a vida espiritual? Cristo resucitó. Una vez resucitando Cristo, sale el cuerpo. Si Cristo no se levanta, no hay iglesia. Ok, apúntela esa bien para que se haga un teólogo. Entonces, ya quedamos claro que no habla el Antiguo Testamento del arrebatamiento. Maestro, Señor Jesús, dinos cuándo será el día de tu venida. Pero resulta que nuestros pastores, sin ofender, con respeto, nuestros pastores, desde nuestros familiares como amigos, nos enseñaron que Mateo 24 hablaba de la iglesia. No, aquí, hermanos, agárrense, prepárense, vivan en santidad. ¿Por qué? Porque aquí dice, miren lo que dice el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, etcétera. Y usted lea todo eso. El 15 habla de la gran tribulación. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan. Oiga, ahí ya está hablando de la gran tribulación. Entonces, como nosotros ya estudiamos anticipadamente textos claves, ya nos dimos cuenta de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque el carácter de la gran tribulación es juicio, es castigo, es condenación, es látigo, son las 5 copas, las 7 copas, etcétera. Todo lo que se viene en cuanto a juicio. La iglesia ya no va a pasar por juicio. ¿Por qué? Porque el juicio que le correspondía a la iglesia ya lo vivió Cristo. Allá cayó el juicio. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Dice Cristo, todos mis pecados, todos tus pecados vienen a mí. Todo el castigo que a ti te correspondía viene a mí. Tú solamente cree en mí y vivirás. Cree en mí y no serás enjuiciado como para condenación. Serás enjuiciado en el bimá de Cristo. Viene un momento en el que tendremos que dar cuenta. Sin embargo, no es para condenación, porque ya el juicio para condenación ya se dio. Por eso Cristo murió, para que yo tenga vida. Dígame. ¿Será que en el 24:3, cuando dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? ¿Eso puede ser una clave también? Porque le está preguntando de cuándo será la venida y el fin del siglo. O sea, el fin del sistema, el fin del mundo total. ¿Será una clave para qué? Para definir que no es el arrebatamiento, sino el fin del mundo. O sea, cuando ya... Puede ser, te puede ayudar porque cuadra el final del sistema, porque la palabra siglo tiene que ver con el sistema de este mundo, el final de este tiempo. Entonces, a nosotros estar notando que ellos están haciendo una pregunta de lo que ellos tienen, de un conocimiento preconcebido. Ya se le enseñó de que un día Cristo vendría, etcétera, etcétera. Ahora ellos le preguntan, ¿tú cuándo vendrás a restablecer el reino? ¿Cuándo vas a volver, Señor Jesús? Bueno, entonces Él les contesta, mira que nadie nos engaña, etcétera, etcétera. Usted lee todo Mateo 24, mira, están letras rojas en mi Biblia. No sé si en la suya están letras rojas, porque todo eso, cuando vea letras rojas, significa que Cristo está hablando. Mire, todo lo que le contesta respecto a cuándo será el fin del mundo, del siglo. Y Cristo habla y viene aquí la gran tribulación, la venida del Hijo del Hombre, la parábola de la higuera, etc. Pero todo eso tiene que ver nuevamente con la nación de Israel. Ahora, hermano, ¿pero por qué se confunde la gente? ¿De dónde salió la teología que esto tiene que ver con la iglesia y no con la nación de Israel? Si usted se mete a estudiar respecto a esto, que esto trasciende a cientos o miles de años atrás, usted se va hacia atrás y va siguiendo la pista, siguiendo el hilo negro, y usted se va a dar cuenta que, ahí le va, pregunta, a ver si saben historia. ¿Desde cuándo la nación de Israel existe? En este tiempo, lo que se oye ahora, establecida, y desde cuándo dejó de existir como nación. Son dos preguntas respecto a la nación.
para poder responder por qué muchos interpretaron que tenía que ver con la iglesia. Esto de Mateo 24. Ay, le estoy dando una clave bien profunda, histórica. En 1944. ¿En 1944 qué? Fue establecida como 48. 48. Yes. En 1948 fue ¿qué? Establecida como nación. la nación de Israel. Y si quedó establecida es porque no había ¿qué? No había nación. Por eso tenemos judíos a nivel mundial, por todas partes del mundo. Ahora, eso es en nuestro conocimiento. ¿Cuándo otra vez llegó a ser nación? No hace mucho, hermano. Échele cuentas de 1948 para acá. ¿Cuántos años tiene? Ellos acaban de completar 70 años. Hace poco, ¿se acuerdan? Que cumplieron, creo este año, cumplieron sus 70 años de establecimiento como nación. Apenas. Antes de ser establecida como nación, ¿qué era? Nación. Pero No, ok. no era reconocida. No era reconocida. Por eso el Medio Oriente siempre ha tenido problemas con la nación de Israel, que es pequeña. Los musulmanes tomaron tierras y ahora cuando ellos regresan a tomar tierras también, todo esto tiene que ver algo histórico y muy largo y profundo. Tiene que ver con las guerras, tiene que ver cuando ellos llegaron a su lugar, ganaron guerras, etc. No me voy a meter tanto en esa historia, les voy a dar los puntos claves. Ahora, ¿desde cuándo ellos desaparecieron como nación? ¿Se acuerda? Cuando los llevaron cautivos. Miren, aquí está la respuesta. En el versículo, ¿cuál es? Cuando él contesta, dice en el versículo 3, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. No. Versículo 2. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Y cuándo pasó eso? ¿Cuántos los romanos? En el año 70, con el emperador romano Vespasiano, Tito, su hijo, el emperador y el rey, el emperador y el general, perdón, que era el mero y su hijo como general al frente. ¿Qué hicieron? Llegaron a la ciudad de Jerusalén, llegaron allí y derribaron todos, se los llevaron cautivos y ahí quedaron ellos dispersos. Ahora, esto es lo sorprendente. ¿Cuántos años la nación de Israel estuvo sin tierra? Échale cuenta, desde el año 70 hasta 1948. ¿Se fija? Ahí fue cuando derribaron el segundo templo. Que solo quedó la pared. Ahí es donde la historia, usted va y lee en la historia y dice que ese templo quedó pulverizado, quemado a tal grado que en aquellas piedras tan grandes, por eso dicen no quedará piedra sobre piedra, porque fíjense, Cristo profetizó, había tanto oro en el templo ese. A ver, ¿qué templo era? Para los que conocen Biblia, van 2 templos y se va a reconstruir el tercero proféticamente. El primero fue el templo de Salomón, majestuoso, imperioso, precioso. El segundo ese quedó acabado, el templo de Salomón. Después vino el segundo templo, que fue el templo de Herodes. En los tiempos de los romanos, cuando el templo que le están enseñando a Cristo es el templo que se le conoció, el templo de Herodes, que él lo construyó, que él lo terminó, etcétera, en ese tiempo. A ese se le conoció como el templo de Herodes, el segundo templo. Ahora viene la reconstrucción del tercer templo. ¿Dónde va a ser? ¿Se recuerdan donde ya le he dicho? La cúpula ¿Dónde dorada. está? Ajá, en toda esa área. Bendito Dios. Que ya se están haciendo muchos movimientos, ¿verdad? Hasta hay una moneda allá en Israel ya, con la cara de Donald Trump y con la otra cara, el otro lado de la moneda, el templo de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron una moneda así? Porque Donald Trump es el presidente que apoyó a Israel en este tiempo de cambiar
embajada estadounidense de Tel Aviv, que es una ciudad muy importante, Tel Aviv, en Israel, la cambió ¿a dónde? A Jerusalén. Esto no le dice a usted nada, porque si no conoce historia, no conoce los principios bíblicos, esto no le dice nada. Pero ¿qué fue lo que le quiso decir a los musulmanes Donald Trump? ¿Qué es lo que le quiso decir? Que él reconoce que ahí está la nación de Israel establecida y que Jerusalén es la mera capital. Es la mera capital. Trasladó la embajada y para muchos, como le digo, no hice nada, pero esto tiene que ver mucho con política, con guerra, con estar ahí dándose piquetazo nación contra nación para lo que es guerra, batalla, pleito entre ellos. Pero miren, qué precioso es Dios que Él les prometió su tierra y que a pesar de que los desalojaron, los desecharon, duraron casi 2000 años duraban sin su templo, ahora apenas sin su tierra. Ahora en 1948 la vuelven a tomar, pero ahí es donde Dios cumple su promesa que les daría su tierra. Y ahora no los pueden sacar desde que se establecieron. El primer día, en cuanto ellos tomaron posesión, creo que el primer presidente se llamaba David Ben Gurión, judío, primer presidente de la nación de Israel de 1948 para acá. Entonces, el primer día que, según todas las naciones, está bien, las Naciones Unidas, todo está bien, un país independiente, punto. El primer día, dice la historia, que se levantaron naciones musulmanas contra ellos. Millones de musulmanes fueron en contra de ellos a guerrear. Y si usted se mete a Google y estudie la guerra de los 6 días, ¡fum!, va a salir Israel. La guerra de los 6 días. En 6 días, oiga, si usted se va a las estadísticas y pronósticos de quién le podía ganar a quién, obviamente el enemigo de Israel podría destruir a Israel fácil, hablando en proporciones, porque eran cientos y miles contra la nación tan pequeña. Pero aquí es donde Dios respalda a su nación. ¿Sabía usted que la nación de Israel tiene los mejores pilotos aviadores? ¿Sabía usted eso? Más que Inglaterra y más que Estados Unidos. Los mejores pilotos de aviación en cuestión a los aviones de guerra están en Israel. El Centro de Inteligencia de Israel, no se llama así, ¿verdad? Se llama el Mossad. Esos son uno de los hombres que tienen sabiduría, gente inteligente. Y luego por ahí hacen la pregunta, ¿y por qué en 6 días esta gente ganó la guerra? Porque a los 7 tenían que descansar como el Señor. Aleluya. Al 7º tenían que descansar. O sea que el principio bíblico lo vivieron. Estudie, hermano. Capacítese, métase a la historia. Deje ver las series por ahí. Wow, el tiempo avanza, tenemos media hora. ¿Estamos listos para entrar a la definición de Mateo 24? ¿Alguna pregunta al respecto hasta aquí de Mateo 24? Ya dijimos que los discípulos no están haciendo referencia al arrebatamiento, sino a la segunda venida de Cristo. Una observación, pastor. Dígame. Yo creo que mucha gente se confunde porque pues la definición, por ejemplo, en Mateo 24:7 que dice porque se levantará nación contra nación y habrá pestes, terremotos y todo eso. Y como entonces, nosotros... eso crea confusión de que es, o sea, de que está pasando. Ahora, o que lo vamos a pasar. Qué bueno que tocaste eso, porque yo les dije que le iba a decir el porqué. En la teología, muchos interpretaron que era la iglesia y no Israel. Ahí les vamos. Thank you por esa pregunta, porque me lleva a esta respuesta. Se levantaron teólogos. Después de que la nación de Israel quedó desalojada, sin judíos como nación, para muchos teólogos, el pueblo judío desapareció. Entonces ya no tenemos pueblo judío. Digamos, yo soy Orígenes, uno de los grandes escritores. Yo soy, no sé, se me olvidan los nombres raros de aquellos hombres de Dios que escribían, que eran teólogos, que eran eruditos, y ellos según la hermenéutica interpretaban los tiempos. Bueno, pues hay hombres de Dios muy buenos que no les ayudó lo que estaban mirando, porque ellos interpretaron que como esto, Mateo 24, no,
como no está en la nación de Israel, esto es la iglesia. Va a pasar esto, y se lo adjudicó a la iglesia. ¿Por qué? Porque no había nación de Israel, no había pueblo de Dios. Entonces, ¿a quién lo puede aplicar? A la iglesia. ¿Qué otro pueblo? Si solamente son dos en los que nos podemos confundir como pueblos de Dios: el pueblo de Israel y el pueblo que es la iglesia. Y entonces de allí vienen las diferentes escuelas, que la iglesia va a pasar, que no va a pasar por la tribulación. Pero esto tiene que ver ya con la historia y meternos más profundo, hermano. Esto tiene mucho. Esto que estamos hablando es profundo, sin embargo tenemos que ser más minuciosos, pero eso nos llevaría mucho tiempo. Y tampoco quisiera yo que usted estuviera, pues no entiendo, hermano. Quiero darle las bases, los puntos principales para los que usted pueda tener las bases, lo básico, base. Porque si me meto aquí a orígenes, aquel, allá, llegará el día. Por mientras vamos a darle un state pequeño. Dice aquí, definición de Mateo 24 y 25. Voy a hacer un estudio muy concreto para dejar en claro que el contenido que está escrito en Mateo 24, salud, y 25 no tiene relación alguna con la iglesia. Para definir y hacer una exégesis de estos pasajes debemos usar con propiedad los medios de interpretación bíblica y tomar en cuenta ciertos factores que son determinantes. Inciso A. Las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús cuando le expresaron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?, fueron a causa de un conocimiento previo que los discípulos tenían del reino que se daría en el milenio, debido a los profetas que dieron, a las profecías que dieron los profetas y que estaban registradas en el Antiguo Testamento. ¿Qué eran? Las profecías que ya habían dicho los profetas, ¿pero de qué? ¿Del arrebatamiento o del milenio? Del milenio, ok, perfecto. Y usted quiere, yo sé que usted quiere base bíblica: Zacarías 12:10, 14:5, Joel 2, Joel 2:11 y luego el 31, Sofonías 1:4, Malaquías 4:1 e Isaías 11:6. Malaquías 4:1, Isaías 11:6. Es imposible que los discípulos le estén preguntando a Jesús por su venida para el arrebatamiento de la iglesia cuando ésta no existía. Por lo tanto, de la venida que le preguntaron los discípulos a Jesús está relacionada con la implantación del reino. El arrebatamiento de la iglesia es una doctrina nuevo testamentaria. Apunta esa palabra porque un día la va a escuchar y no la va a recordar. Es bueno apuntar este tipo de palabras domingueras. La doctrina del arrebatamiento es una doctrina nuevo testamentaria. ¿Qué indica esto? Que no viene en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento.